Vamos a empezar a estudiar lo que son los plexos, pero vamos a tener en cuenta específicamente que la anatomía que nosotros estamos viendo no toma en cuenta o no figura en el programa específicamente la estructura osteomioarticular. Dado esto, y como la mayor parte de los plexos, como lo hemos visto, provocan el movimiento tanto de los miembros superiores como los miembros inferiores, ¿sí? No vamos a profundizar específicamente en la generación de cuáles son los nervios y qué es lo que inervan. Acá voy a mostrar un pantallazo general de lo que son cada uno de los plexos y hasta qué sectores específicamente estarían interviniendo, dando cierta información de algunos de los detalles que nosotros hemos referido cuando hemos estado estudiando los otros puntos de anatomía. Por lo cual, vamos a empezar con el plexo cervical. El plexo cervical comienza, ¿sí?, con la emergencia del nervio en C1. ¿Cuál es C1? C1 es entonces el nervio que sale entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical. Entonces, por eso vamos a tener este primer nervio mixto. Después, se va a considerar plexo cervical hasta la metámera C5, o sea que vamos a tener la unión anastomosis de C1, C2, C3, C4 y C5. ¿Cuáles son los nervios de este plexo que nosotros hemos estado escuchando a medida que hemos estado trabajando con la anatomía de nutrición? Específicamente hemos escuchado el nervio frénico, ¿sí?, que es el que inerva el diafragma y produce la inspiración. Y hemos escuchado también sobre los nervios que inervan a los músculos hioideos, que salen de los segmentos medulares C1, C2 y C3. El resto son músculos que movilizan específicamente la zona cervical y parte del muñón del hombro, ¿sí? Con respecto al plexo braquial, como pueden ver en esta figura y en la que sigue, su trabajo es muy pero muy extenso. Las metámeras que están incluidas dentro del plexo braquial incluyen C5, C6, C7 y C8. Nosotros decimos por qué tenemos C8 si son 7 las vértebras cervicales, porque acuérdense que contamos occipital y primera vértebra como primer espacio y después los 7 espacios siguientes. Por eso terminamos con C8. Y después vamos a incluir T1 o D1, que es la primera vértebra torácica. Este plexo es el más complejo de todos porque le da la movilidad específica a todo el miembro superior. El miembro superior se caracteriza por tener una movilidad muy específica, muy fina y muy delicada. Entonces el nivel de inervación es mucho más variado y específicamente es muchísima mayor la cantidad de músculos que intervienen en la fineza del movimiento de la mano. Por ejemplo, que es la que tiene mayor cantidad de musculitos, aunque no lo puedan creer. Entonces, de ellos entonces vamos a ver que todos los músculos del miembro superior van a ser inervados por este plexo. El plexo lumbar. El plexo lumbar comienza en la metámera L1, ¿sí?, y termina en L5 o S1 dependiendo de la bibliografía. Este plexo se dedica específicamente a dar movilidad aparte de toda la musculatura del miembro inferior. Específicamente le da inervación a los músculos de la zona del muslo. El plexo sacrococcigio es el que se dedica a darle movilidad a la parte posterior de todo el muslo, de la zona glútea, de
la rodilla hacia abajo y comenzaría en L4 y terminaría en la coxigia 1 o 0, ¿sí? Entonces esos son lo que les dan toda la movilidad al miembro inferior. Si vamos al caso, se suele estudiar en forma conjunta el plexo lumbar y el plexo sacrococcigio para un análisis mucho más profundo sobre cómo es que actúa en general el miembro inferior. La zona torácica es la única que no forma plexo. ¿Por qué no forma plexo? Porque la emergencia de los nervios coincide también con la salida de las costillas, ¿sí? Al salir justo de la misma forma que salen con las costillas, no pueden unirse entre sí, no pueden anastomosarse y generar plexos. Entonces, no forman plexos y se los denominan nervios intercostales o torácicos. Estos nervios se conectan directamente con las estructuras a las cuales inervan en esos espacios, por ejemplo, los músculos intercostales. Acá lo que tenemos nosotros, porque ya hemos estado refiriéndonos en la parte anterior específicamente a lo que inervan estos plexos y que principalmente todas estas cuestiones que hemos hablado son de tipo motor, tenemos lo que son los dermatomas. Los dermatomas son las zonas de donde nosotros tenemos específicamente neuronas de tipo sensitiva que conducen los impulsos nerviosos desde la médula espinal al cerebro. Entonces, ¿quiénes recaban esa información? Los nervios periféricos. Entonces, vamos a ver que la zona verde que tenemos acá incluye los nervios del plexo cervical y del plexo braquial, que como pueden ver son los que registran la sensibilidad de toda esa zona. A partir de T1 a T12, como pueden ver acá, que es todo lo celeste, se recaba la información de tanto de la zona anterior como de la zona posterior del tronco. A partir de L1, ¿sí?, hasta L5 de la parte anterior de la extremidad inferior, y desde la sacro 1 en adelante se recaban las sensaciones de la parte posterior de los miembros inferiores y de la zona genital. La zona de la piel que provee esta información al sistema nervioso central lo hace a través de estos nervios espinales, y estas zonas de inervación de estos nervios espinales se denominan específicamente dermatomas. Ya hemos hablado entonces de los nervios espinales. Ahora vamos a ver los nervios craneales. Los nervios craneales, la característica que tienen es que son nervios que salen directamente por orificios que presenta el cráneo, por eso que se los denomina así. Son 12 pares y llevan esa denominación por los forámenes por donde lo atraviesan. Cada uno de estos nervios se distinguen con un número romano que van del 1 al 12, ¿sí? Y se clasifican en 3 tipos: en sensitivos, en motores y en mixtos. O sea que hay algunos que solamente realizan la función sensitiva, o sea, la de captar las sensaciones. Otros que son motores, o sea, que dirigen la información para que el órgano realice la función. Y otros son mixtos, o sea, que recaban la información y luego mandan, y también mandan respuesta. Los sensitivos son el par 1, el 2 y el 8. Los motores son el 3, el 4, el 5, el 11 y el 12. Y los mixtos son el 5, el 7, el 9 y el 10. Ya vamos a ver cuál es la característica de cada uno, cómo es que se denominan y más o menos qué funciones son las que tienen.